Son las 7 de la noche, 34 minutos. Arrancamos el radar de la política con Alejandra Giraldo. Alejandra, y con la presentación oficial del tarjetón de la segunda vuelta. Pablo, bueno, muy buenas noches. Lo primero que hay que recordar es que para la segunda vuelta no se hizo sorteo como sí se hizo sorteo de posiciones para el tarjetón en la primera vuelta. Entonces recordemos cuáles eran las posiciones. Perfecto. Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aida Quilcue estaban en primer lugar, lo conservan. En el segundo lugar va a estar Abelardo de las Priella con su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y en la tercera posición va a estar el voto en blanco. Así queda entonces estipulado el tarjetón electoral que ustedes van a recibir el 21 de junio en la segunda vuelta presidencial. Y escuchemos la intervención del registrador. Tiene solamente 3 campos, el campo de los 2 candidatos y un tercer campo del voto en blanco. No, inclusive tiene pues una ventaja que al ser 3 campos va a tener la imagen más amplia, es decir, mucho más sencilla para ejercer el voto, muy clara y muy bien gestionada para que obviamente cada vez se reduzca más el número de votos nulos, aunque en muchas ocasiones, ya lo hemos visto por los resultados de Congreso y de primera vuelta, en ocasiones, yo ya diría que en elecciones de esta naturaleza los votos nulos no obedecen a desconocimiento, sino a ciudadanía que quiere expresarse de esa manera. Ahí está el registrador. Seguimos en el radar de la política con ese llamado que han hecho las instituciones expertos a priorizar las ideas y no la polarización, Alejandra. La polarización, esa palabra que ha sido lamentablemente protagonista en esta campaña presidencial. Recordemos los resultados de la primera vuelta. Sí. Después del escrutinio al 100%, 43.7% para Abelardo de las Priella, 40.9% para Iván Cepeda. Eso lo que ilustra es una profunda división en ideas, en percepciones, en experiencias vitales de un lado y del otro. Y por eso es tan importante este llamado que hacen instituciones y expertos a la mesura. El efecto inmediato de la primera vuelta fue la profundización de la polarización en el país, con fuertes mensajes desde ambas campañas, un ambiente de crispación que, según la misión de observación electoral, empaña las ideas y propuestas por las que los colombianos deberían decidir en una segunda vuelta presidencial. Es un tono que genera miedo y que demuestra temor. La invitación que hacemos desde la misión de observación electoral es a modificar este tono de la conversación y centrar el mismo en el debate de ideas, en el debate de propuestas, para no afectar la tranquilidad. Para analistas, el enfoque debe ser las posturas sobre temas trascendentales para el país, como la educación, la seguridad y la economía, y no los ataques a través de discursos y redes sociales. El campanazo de alerta fueron los discursos del pasado domingo, donde tanto una campaña como la otra, en vez de reconocer las victorias de pasar una segunda vuelta, se dedicaron a calificar con epítetos al oponente, que ya en esta arena política no son oponentes sino enemigos, y el debate democrático se ha convertido en un campo de batalla. Yo creo que así no es la política es póngase de acuerdo, concerte con el otro, si hay que ceder, toca ceder, porque de eso se trata. La academia también hace hincapié en el fortalecimiento de la democracia. En los últimos años ha habido un proceso a través del cual hemos llegado a lo que uno podría denominar una política existencial, es decir, en la que la victoria del contrario, del opositor, es considerado como una amenaza existencial para aquellos que pierden. Eso lleva a mayor desespero y claramente también a recurrir incluso a posiciones de violencia para evitar que sean esos contrarios los que lleguen al poder. Y a pocos días de esta segunda vuelta presidencial, el llamado de los expertos a Iván Cepeda y a Abelardo de las Priella es dejar la polarización por fuera de los discursos políticos. Priorizar las ideas. 7 de la noche, 39 minutos. Hablamos entonces de las actividades de los candidatos hoy, de Iván Cepeda y de Abelardo de las Priella. Arranquemos por Iván Cepeda. Arranquemos por Iván Cepeda, quien hoy reanudó su agenda en las regiones con un evento público en Ibagué, en Tolima. Participó de la marcha Carnaval por el agua y la vida. Desde Tarima criticó fuertemente a Abelardo de las Priella y a su fórmula a la vicepresidencia. Dijo que insistirá en un gran acuerdo nacional con todos los sectores del país y anunció además estar dispuesto a continuar con proyectos energéticos, siempre y cuando se respete el medio ambiente. Anuncio que estamos dispuestos a un pacto para la transición energética,
que permita que avancemos sin acabar con la naturaleza, una economía pujante, diversa, productiva en todo el país y en todos los territorios, porque tenemos la riqueza natural. Si sabemos cuidarla, si sabemos hacer una economía sostenible, una bioeconomía, podemos avanzar, claro que sí, a ser una potencia mundial de la vida. Por el lado de Abelardo de la Espriella tuvo una adhesión de una importante figura económica. Así es, el presidente presidente de FENALCO y del Consejo Gremial, Jaime Alberto Cabal, que anunció su apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella y de José Manuel Restrepo. Esa fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella además estuvo reunido con comerciantes y allí Cabal dijo que hay coincidencias con esta fórmula que pretende gobernar el país. Restrepo horas antes, miren ustedes, estuvo en un centro comercial al norte de Bogotá y pues fue muy bien recibido por parte de sus simpatizantes. Para que saquen adelante el país, que sea también en una conjunción de trabajo articulado con el empresariado de Colombia que fue despreciado y estigmatizado estos 4 años, que tenemos mucho que aportar, mucho que proponer, mucho que interpretar de la base de los empresarios, en este caso de FENALCO, los comerciantes. Y por esos días se siguen conociendo anuncios de quienes se adhieren a ideas o a campañas políticas. El Partido Liberal, pues ya Pablo tomó una decisión frente a esta segunda vuelta presidencial y a través de un comunicado firmado por el expresidente y director de esa colectividad, César Gaviria, se decidió dejar en libertad a sus militantes para que escojan entre Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda. También invitó a las bases del partido a que voten por la defensa de la Constitución. Voy a leer una parte del comunicado, abro comillas. A pesar de que tenemos diferencias con el candidato, reconocemos en Abelardo de la Espriella una convicción inquebrantable de asumir la defensa de la Constitución. Sin embargo, muchos liberales han expresado su apoyo al candidato Iván Cepeda. Y ya que usted está hablando de apoyos, de estrategias, le quisiera preguntar, porque además tenemos un informe, buscamos respuestas sobre si se prioriza hoy la plaza pública o el tema de redes sociales. Sí, eso ya está cantado y los candidatos están sacando sus últimas fichas. Y cuando esos dos escenarios, bueno, el escenario tradicional de la plaza pública se enfrenta a las redes sociales que han tenido tan buenos resultados, pues surge la pregunta, a pocos días de volver a las urnas, ¿qué debería primar? Estas son las respuestas de los expertos. Por nuestra nación. La estrategia digital. La plaza pública. A poner el pecho, a poner la cara. Dos combinaciones de estrategia de los candidatos que buscan cautivar más votos e incluso superar las votaciones del pasado domingo. Tenemos dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta con dos campañas muy distintas, unas enfocadas en plaza pública y otra enfocada en comunicación digital y en redes sociales. Así analiza Paola Montilla las dos campañas políticas que pasaron a la segunda vuelta. La de Abelardo con una dura ofensiva digital desde el inicio de su campaña política. La de Iván Cepeda ha estado más volcada a la plaza pública, aunque de cara a la segunda vuelta ha empezado a dinamizar sus mensajes en redes sociales. Y Abelardo de la Espriella tiene una comunicación mucho más activa, unos mensajes mucho más directos, unos mensajes que tal vez la manera en que los emite genera una emoción de una manera mucho más rápida. Por otra parte, tú tienes los mensajes que emite Iván Cepeda y son mensajes que los podríamos denominar como más clásicos. Realmente no está utilizando la potencialidad que tienen esas redes sociales. Pero ¿qué tan decisivo puede ser una estrategia enfocada en digital y redes sociales para cautivar electores e influir en el voto? En la era de la comunicación política digital, las estrategias digitales, la creación de contenidos, la presencia en diferentes plataformas y en el algoritmo hoy es mucho más importante porque los ciudadanos se enteran y hacen ejercicios de contraste entre los candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales por intermedio de los dispositivos móviles y las plataformas de redes sociales. Sin embargo, eso no quiere decir que la plaza pública no sea determinante dentro de la estrategia. Dependiendo del tipo de votantes, en estos escenarios también se mueven emociones.
Las convocatorias masivas en plaza pública siguen siendo fundamentales en el ejercicio de este cierre de campaña. Sin embargo, y solamente a través de cómo se muestren esas convocatorias en las redes sociales, es que se podrá hacer un ejercicio de contraste. A 2 semanas de las elecciones, los candidatos hacen una combinación de estrategias. De cuál sea la mejor y con resultados efectivos, solo se sabrá el próximo domingo 21 de junio, cuando los colombianos elijan al próximo presidente de la República.